Encantador ser de oscuridad. Te habla tu bruja suprema. Y hoy quiero darte la bienvenida a este espacio lleno de energía eterna y sombría. Recuerda que antes de saber qué era el miedo o que la oscuridad fuera pecado, había personas que tenían otras creencias y las enviaron a la hoguera por eso. Llamaron demonios a las ideas y deidades antiguas y cambiaron el lado a lo que más les convenía. ¿Estás listo para cuestionar? Recuerda que si algo aquí te incomoda, no voltees la mirada. Mejor observa lo que se mueve detrás de ti. Yo soy Gabriela Wilhelmi y como siempre me acompaña el producer. Esto es La Daga Bajo la Luna. Comenzamos. La Daga Bajo la Luna. Hola, hola. ¿Cómo estás, producer? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Un día de mucho trabajo. Fue un día largo. Fue un día muy largo, pero mira, aquí andamos en viernes grabando. Ya emocionado por el tema que nos traes hoy. ¿Qué vamos a tener esta noche? Está bueno, ¿eh? En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Me entusiasma a mí también. Y primero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué es el satanismo? Pues tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Por favor, ilumínanos. No es una religión. Existen dos vertientes de las cuales se desprenden varias ramas de cada una, pero básicamente es un conjunto de corrientes filosóficas y simbólicas que utilizan a Satanás como figura del adversario y no como el villano literal del cristianismo. Bueno, no en todas las corrientes es así. Cuestiona la autoridad impuesta, la culpa heredada y la obediencia ciega. Primero es importante dejar claro que estas dos vertientes son satanismo teísta y satanismo no teísta o ateísta. El satanismo teísta venera a Satán como una deidad y el ateísta lo ve como un símbolo de individualismo. Básicamente, esa es la diferencia principal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alumno? Sí. Te voy siguiendo. Muy bien. Y esas son los dos diferentes tipos de satanismo. Se usa a Satanás como símbolo de rebeldía contra lo impuesto o contra el dogma. Te alienta a tener un pensamiento crítico, ser autónomo, a rechazar la culpa por existir y a integrar el trabajo con la sombra. O sea, lo que muchos llaman impuro e incómodo de ver. No es haz el mal. Más bien es hazte responsable de ti mismo y no dañes a los demás. Simbólicamente es como si fuera un paraguas. Bueno, yo me lo imagino así. Cuando te pones abajo de un chorro de agua, ¿qué pasa? Que cae el chorrito, ese es el satanismo, y salen de ahí diferentes vertientes. Yo así lo veo poéticamente, claro que sí. Muy bien, hablemos primero del satanismo más influyente hoy en día o el moderno, que es el satanismo labeyano o clásico. ¿Habías escuchado alguna vez labeyano o a No. Anton Sandor Lavey? Bueno, sí, ese nombre sí, lo había escuchado, no había escuchado el otro término y honestamente no pensaba que hubiera más de una forma de satanismo. Ok, bueno, yo creo que, bueno, no sé, justo es eso lo que yo siento que muchas personas, o sea, tú creías que el satanismo era creer en Satán o en Lucifer. Sí, o sea, suena lo lógico. Es como, a ver, es en términos muy simples, ¿no? Pero es decir, cristianismo, creo en Cristo. Ujú, Satanismo, creo creo en en Satán. Satán.
Así de simple, ¿no? Total, total. Bueno, este satanismo fue fundado por Anton Sándor Lavey. Él fundó la Iglesia de Satán en el año de 1966 y publicó la Biblia satánica en 1969, que en pocas palabras simbólicamente es ateo. Utiliza a Satanás como arquetipo y no como una deidad real. Hablan del individualismo radical, la responsabilidad personal y la autodefensa. Por eso en la Biblia de Satán vienen al inicio, antes de empezar como a leer ese libro, vienen una serie de reglas, le llaman reglas satánicas, y ahí dejan súper en claro esta cosa de la autodefensa, porque uno de los mandamientos o leyes habla de si las personas te molestan y ya les pediste varias veces que se detengan, destrúyelo. Simplemente. Entonces, por ahí va este hecho de autodefenderse de cualquiera, hasta de ti mismo, ¿no? Yo creo que es ponerte límites, o sea, saber hasta qué punto vas a dejar de ser vas a dejar de ser tú para empezar como a agradarle a los demás o para encajar, ¿no? El chiste es ser auténtico y pensar en ti como un individuo. ¿Sí me sigues? Sí, sí te sigo. Antes de profundizar más en esos, ¿cómo los llamaste? ¿Reglas? Ajá. Entonces, como para estar claros y llevarlo a algo más, más entendible, Ajá. estas reglas son el equivalente a los mandamientos que todo mundo conoce. Por decirlo de alguna manera, sí. Ok. De hecho, son 11. O sea, yo creo que para no aventárselo directamente como Como una competencia. Bueno, dijeron, bueno, 11. ajá, porque termina siendo más competencia, ¿no? Sí, Es sí, sí, como yo uno más. yo uno más. Siempre yo más, Sí. ¿no? Ok. Este satanismo, y creo que en general todos, te alientan a disfrutar de los placeres de la vida. Y ponerte a ti límites y ponérselos a los demás, claro. O sea, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí tú vas, no pasas. Que pues a muchos nos cuesta poner límites a veces. Entonces, lo que te quieren impulsar es justo a eso. O sea, tú eres lo más importante para ti. Pon los límites que sean necesarios para que no salgas dañado. Para tu bienestar. Para tu bienestar, ajá. Sí. ¿Qué hay de oculto en este tipo de satanismo? Utilizan la magia psicodramática. Por eso hay varias fotos en internet de Lavey utilizando pues atuendos así como muy estrafalarios, vestido de diablito, haciendo como tipo rituales con pentagramas y velas y así como todo muy... Pues sí, o sea, muy dramático, muy teatral, ándale, creo que esa es la palabra perfecta, teatral, pero eso lo utilizan más como simbólico, más para meterle miedo a las personas. Para provocar, ¿no? Para o sea, provocar. es el shock que causa, sobre todo en las personas conservadoras. Exacto, o sea, juegan con la mente de las personas muy cañón. Ok, utilizan la magia o el ritual como catarsis. El ritual no es una invocación real ni un acto sobrenatural, es una herramienta psicológica y simbólica. El ritual es teatro consciente para liberar emociones. La religión tradicional suele decir, reza, aguanta, pon la otra mejilla, perdona y sufre en silencio. Y Lavey totalmente lo contrario. Es exprésalo, sácalo, encáusalo y sigue con tu vida. Pues ya mencionaste ahí un término que se me estaba viniendo a la mente. O sea, dijiste que estos rituales suelen ser más como psicológicos. Uh-huh. Desde que empezaste a mencionar límites y ahorita a expresar
y que no te quedes con nada y no te guardes cosas, me suena muy psicológico, bueno, muy de terapia psicológica, Exacto. todo esto del satanismo, pero claro, ahorita la psicología pareciera algo muy reciente, ¿no? Ujú, Pareciera algo de lo que se está hablando en voz alta en ujú, los últimos años, ujú. ¿no? Pero obviamente lleva su tiempo, no es algo nuevo, simplemente se le ha dado mucho foco en los Claro. últimos años. Ujú. Pero pues también el satanismo es muy viejo, ¿no? O sea, tampoco es algo nuevo. O sea, Pues depende de qué tipo de satanismo. Por ejemplo, este que es el clásico inició en los 60. ok, Pero sí hay satanismos de siglos atrás. O sea, sí los hay. ok, Pero pues eso es como que se basan más en lo teísta, que es cuando creen en Lucifer o en Satanás como una deidad real. Entonces viene de tiempos eónicos. ok, Ajá. Y sí, como dices, desde el inicio o sea, desde que empecé mi investigación y empecé a leer sobre eso, también se me vino a mí a la mente eso de la claro, terapia. Y me hizo match con algo, o sea, no quiero yo generalizar. Hablo específicamente de algunas personas que yo conozco que profesan la religión cristiana cuando les sugieres ir a terapia, pues porque les va a ir mejor o porque van a estar más tranquilos, va a calmar un poco su mente, se cierran completamente. sí, Y es como, no, yo hago lo que el pastor me dice, yo hago lo que en el templo me dicen, yo estoy bien con eso. Entonces, lo reduces a que, en efecto, o sea, para este tipo de dogmas, lo importante es lo que les dictan desde arriba, por así decirlo. sí, E ir a terapia es pensar en ti, cosa que no te quieren a ti como que te veas como alguien independiente a ellos. ¿Me explico? claro. Entonces es totalmente la terapia para algunas personas creyentes no creen en eso, pues. Sí, o sea, creo que para igual, o sea, ponerlo más simple, es de un lado te dicen primero Dios, ¿no? Famosa frase. Ujú, Eso implica que Dios va incluso antes de ti. O exacto. sea, la prioridad es alguien más, Ajá, no tú. exacto. Y en algo que se parecen tanto la psicología o la terapia psicológica y el satanismo es que sí te des prioridad tú, ¿no? Ujú, Que sí primero veas por tu propio bienestar ujú, y no por el de alguien o algo más. claro, claro. Por eso en el satanismo tú eres tu propio Dios. No le debes nada a nadie más que a ti. Y me imagino que eso también es una frase que se utiliza un poquito para provocar, ¿no? O sea, porque para unas personas puede sonar incluso una falta de respeto que tú seas tu propio Dios, ¿no? O Exacto, sea, son personas que normalmente creen que Dios tiene que ser algo más grande que tú, exacto. ¿no? Entonces creo que también suena como provocador eso de tú O eres tu sea, y propio está Dios. bien, o sea, cada quien tiene sus creencias. Lo malo aquí, que es lo que yo creo, es que ellos tratan de imponerte algo más bien, invalidan automáticamente lo que tú crees. Claro. Ajá. Sobre todo los famosos que van a tu casa, ¿no? Van de puerta en puerta, normalmente los domingos. Creo que esos son los Un que... amigo decía que era satánico. Ay, no creo que puedas poner No. la canción. Ajá. Bueno, particularmente ellos son los que se siente más que te quieren imponer, ¿no? Al punto de que van a tu casa Sí, sí, sí. a Ay, decirte, debes creer en esto. exacto, exacto. Pero bueno, necesitas esa liberación emocional para recuperarte a ti mismo. Terapia. Claro, Sigilos para enfocar la voluntad.
Nada sobrenatural obligatorio. O sea, aquí tú eres libre de hacer y deshacer, siempre y cuando no dañes a los demás. Si tú quieres hacer algún ritual o algo para tu bienestar, puedes hacerlo y no hay ningún problema. Ajá. No dañes a los demás. Quiero pensar que es cualquier ser vivo. Cualquier Porque, ser vivo. porque muchas veces pensar en rituales satánicos va muy relacionado con sacrificios. Exacto. Muchas veces humanos, muchas Ujú. veces de animales. Ujú. Pero a ver, aquí me estás diciendo que ellos tienen como prioridad no dañar a los demás. Exacto. Entonces, E ¿por incluye a qué? los animales. Entonces, ¿por qué es una imagen muy recurrente eh, pensar en rituales satánicos con sacrificios? Lo que sucede aquí es que hay otro tipo de satanismo que es el teísta. Ajá. Que básicamente es, ok, creen en la teología, creo en el Dios todopoderoso, por lo tanto creo en el diablo, en Satanás o en Lucifer, como una deidad también. Y muchas personas sí, pues es como todo, ¿no? O sea, así como hay católicos que pues realmente sí hacen el bien, ¿no? No dañan a los demás, o sea, que se lo llevan más light, más llevadero. También hay, o digo, es que no sé cómo decirlo, pero, o sea, también hay creyentes, hay religiosos, pues que se dedican a hacer cosas malas, como cosas a los infantes o cosas así. También, pues, en el satanismo. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan sacrificios para llegar a un fin, como un ritual ocultista, ceremonioso. O sea, sí los hay, pero es muy poco. O sea, No, te entiendo. O sea, es algo que más bien tiene que ver con las personas, no con la religión. exacto. Por Ujú. eso es como igual, para ponerlo en algo más simple. En religiones más populares, pues va a haber personas buenas y malas. Entonces en el satanismo también va a haber personas buenas y malas, Exacto. Ujú. porque eso no depende de la religión, depende de ti como persona. Totalmente. Y así entramos al siguiente satanismo, dando esta introducción, porque de eso habla básicamente, que es el satanismo teísta o espiritual. A esta rama también la llaman luciferanismo teísta. Pueden creer en Lucifer como una deidad real, como una fuerza cósmica, como un maestro y tienen una conciencia arquetípica viva. Y ven al dios de las religiones más conocidas como un demiurgo. ¿Qué palabra acabas de decir? ¿Qué significa eso? Quiere decir que quieren mantener la ignorancia de las personas para poder manejarlas. Ok, Ajá. De eso va ese término filosófico. ok. Ajá. Hacen rituales, pero no necesariamente con sacrificios animales o humanos. O sea, también puedes hacer rituales con plantas, que con piedras, o sea, otro tipo de rituales, ¿no? No necesariamente con eso. Ajá. Yo conozco a algunos satanistas y ninguno hace rituales con animales ni con humanos menos. Pero conozco a otras personas con otro tipo de creencias, otra religión que así le llaman, que sí se dedican a hacer rituales con gallinas, con cabezas de toro, con leones, con colibrís, bla, bla, bla. O sea, hablaremos más a fondo de ese tipo de religiones, pero pues te digo, hasta ahorita yo no conozco a ningún satanista que haga eso. Sin embargo, conozco a personas con otro tipo de creencias que sí lo hacen. Con personas no, con animales. Bueno, por lo tanto, tienen mucha influencia en el ocultismo ceremonial. Básicamente son cosas simbólicas como la meditación, que es, digamos, otro tipo de ritual, u otro tipo de entrar como en ese conocimiento del yo, de tú y saber cómo manejar tus emociones, ¿no?
Algunos creen en Lucifer como lo han descrito en la Biblia y en las creencias cristianas. Y desde mi punto de vista, muy personal, considero que este es el tipo de satanismo que menos me gusta, por el hecho de que algunas personas creen en el diablo como lo pintan en la Biblia o como lo pinta el dogma, por así decirlo. Y yo no creo en eso. Ajá. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Necesitas tener la mente muy abierta para convencerte que este tipo de satanismo, o mejor dicho, luciferanismo, no es como lo pintan las películas de terror de hoy en día. O sea, no es poner velas alrededor de una persona dentro de un pentagrama ni nada de eso. O sea, te digo, sí lo hacen, pero no es tan así. O sea, lo exageran y Hollywood ha metido también ese tipo de ideas a la cabeza a las personas. Por eso existe mucho miedo hacia eso, pues. Regresando un poquito a la imagen, es lo veo igual, ¿no? O sea, va a haber personas, a lo mejor católicas o cristianas, que sí creen en el hombre barbudo, Velo blanco, de pelo túnica blanco, de blanca, túnica, descalzo, celestial, con descalzo. querubines. No, sí, querubines. Y va a haber personas que van a creer en el diablo, un ser rojo con cuernos, con patas de cabra, que anda caminando entre llamas abajo de la tierra, Claro. ¿no? O como el del episodio anterior, el del pacto con el diablo, ¿te acuerdas? Sí, Que es un ente bellísimo, pelo negro, barba de candado, eh, pelo largo, con sí. su... Imagen también un poquito de Hollywood, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. No necesariamente es violento y no necesariamente hacen también todo lo que anteriormente comenté. Es que lo quiero repetir porque quiero que les quede claro. No se vayan solo por lo que ven, ¿no? El chiste del satanismo también es investigar, leer, no sé, o sea, llenarse de información para que no cualquiera llegue y te diga, oye, ¿sabes que esto es así? Y tú vayas como corderito atrás de eso, ¿sí me explico? Muy bien. El siguiente que tengo es el luciferanismo. Su figura central es Lucifer y lo interpretan como el portador de la luz. ¿Qué lo distingue de las otras ramas? Ven a Lucifer como conocimiento, como iluminación, conciencia, rebelión intelectual. Filosóficamente para ellos es el autocontrol, el autoperfeccionamiento, siempre buscando el conocimiento, leyendo, investigando y dudando, cuestionando también. Como nos gusta en este bello... Espacio lleno de energía eterna y sombría. Exacto. Ellos buscan un equilibrio entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Estudian mucho porque creen que el conocimiento es la liberación. Ahí es donde entra el ocultismo, porque indagan hasta el fondo, no solo en lo que todos conocemos por encima, sino van en busca de hasta lo que no vemos, del ocultismo. O sea, en pocas palabras, quieren obtener la sabiduría oculta para tener el crecimiento intelectual y personal. Lucifer es como su deidad, simbólicamente, pero lo ven como el portador de la sabiduría, no como un ser malvado. El Lucifer que distingue a esta corriente es más cercano a Prometeo que al diablo cristiano, porque ambos fueron castigados por desafiar a la autoridad. Entonces, la creencia de su Lucifer en este tipo de luciferanismo es más apegado a Prometeo que a la deidad cristiana. Ok. El satanismo humanista o activista, que a mí me gusta mucho. Ok. No sé si tú recuerdes que vimos un documental de Hail Satan. Sí, ¿Sí te acuerdas? sí. ¿Recuerdas más o menos de qué va? Mm,
prefiero que me refresques la memoria. Mira, yo tampoco es como que lo tenga así súper fresco en la cabeza, pero ahí hablan, bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Este satanismo es el más parecido al avellano y hasta creo que donde tengo entendido, eh, como que cierta, o sea, el grupo de personas lavellanas se dividieron en dos y crearon el templo de Satán. O sea, y uno es la iglesia satánica y el otro es el templo de Satán. Pero básicamente se van como a la misma vertiente que es el satanismo lavellano. La diferencia es que ellos son activistas y a eso se dedican. Dime. Es que creo que recordé algo del documental. Ajá. Hay una parte donde creo que hay una institución de gobierno, Ajá. o sea, que debería ser laica, Ajá. y afuera de esta institución hay una especie de escultura o Quieren estatua. poner una escultura como del libro con los 10 mandamientos, creo. Exacto, o Ajá. sea, sí, tienen la intención de poner algo religioso, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, En el... Ay, ¿Capitolio? creo que sí, no Ajá, recuerdo, es ujú. es un edificio del ¿Dónde están gobierno. los jueces? Ajá, Exacto, ajá. y recuerdo que lo que peleaban era que la institución debería ser laica. Exacto. Ujú. Y entonces, a razón de querer poner una estatua o escultura referente a el cristianismo con los 10 Ajá, mandamientos, ujú. ellos luchan por poner una estatua de Baphomet, ¿no? Ajá, total, total. Es como, O sea, ok, por la justicia. total. O sea, si tú quieres poner esto donde no debería de estar, entonces también va a poder ir aquí un Buda, un Baphomet o de todas las religiones y culturas, ahí tienen que estar no nada más lo de la religión cristiana católica. Claro. Ajá. Y ellos están más, bueno, ellos son totalmente ateos. Ellos no creen en nada. O sea, ellos son personas de ciencia. Ellos creen en la ciencia. Ujú. Ajá. Y rechazan completamente la moralidad cristiana. O sea, para ellos no, o sea, repele casi, ¿no? Y utilizan a Satanás como un símbolo político, escepticismo y totalmente individualista, materialista y activista. Y justo hablando del documental, es pelear por la igualdad, ¿no? Es porque creo que ahí lo mencionan, o no sé si en otro lugar lo leí, que muchas veces en las leyes, pues, de ese país, tratan o defienden a los culpables metiendo cosas de la Biblia. Como por ejemplo lo de decirle vaya a un niño que vive en tu interior, por así decirlo. No, es que no sé cómo decir, ya sabes qué, sacártelo, sacarte el bebé. Ah, ok. Pero muchas personas, o sea, por dar un ejemplo vago, o sea, meten como su oficio y las quieren condenar por homicidio, por eso, ¿no? Porque la Biblia no lo permite o la religión no lo permite. Entonces, aquí entran estos activistas a defender la integridad de la persona, en este caso la mujer, porque es totalmente ilegal que le den ese motivo para meterla a la cárcel por ese tipo de crimen, por así decirlo. ¿Sí me estoy explicando? Sí, a ver si te entiendo. No es justo que utilices la moral cristiana o católica, Ajá, porque en esa religión está prohibido el aborto. ajá, Entonces tú te basas en eso para regir las leyes, ajá. ¿no? Ujú. O sí, para llevar a cabo tu Pena, castigo, no sé. Ajá. justicia, entre Condena. comillas. Ajá, exacto. Em, entonces, claro, como no es justo
que Ujú. te bases solamente en una religión, o sea, te basas en todas o en ninguna, que lo Exacto, correcto es que no te exacto, bases en ninguna, exacto, total. ¿no? Entonces es este tipo de activismo, o sea, Ajá. no poner Ello, en riesgo la integridad de una persona ujú, porque tú estás basándote en llevar a cabo la justicia, otra vez entre comillas, ajá, basado en tu moral exacto. cristiana o Ajá. católica. Exacto. Entonces ellos, la manera de defender es, ok, eso es tu moral, pero bajo mi moral, esto sí está permitido. Entonces, a ver, ¿quién va a ganar o qué? ¿No? Claro. Y pues sí han logrado varias cosas, la verdad, y creo que es con el que más me siento identificada. Sí, o sea, se podría decir, obviamente no tengo datos de cuáles son las victorias del activismo satanista Ajá, y qué es lo que ha logrado, pero seguramente su aporte o sí han hecho, ¿no? Algunos varios granos de arena ajá, a la legalización del aborto. total. Bueno, ellos creen en la ciencia antes que en el dogma, lo utilizan como una herramienta de protesta. Es básicamente la némesis o el némesis, como es la o El Némesis, ¿no? el némesis de la iglesia. Aquí no hay nada de rituales ni ese tipo de cosas, claro. Ellos son defensores, básicamente, estudian leyes y hay mucho abogado ahí, mucho, pues sí, los derechos humanos, luchan por los derechos humanos y ese tipo de cosas. Y por último, no son los únicos que existen, claro, ¿eh? Pero son de los que más se conocen o digamos los más conocidos, Los los principales. principales, ajá, sí, sí, eso. Y está el último satanismo, es el simbólico, donde posiblemente muchos de nosotros estemos aquí en este tipo de satanismo y no nos hemos dado cuenta. Rechazamos totalmente la adoración del ser todopoderoso. Responsabilidad personal, trabajamos con la sombra, rechazo a la culpa heredada, trabajamos con el yo auténtico, respeto a los límites propios y ajenos y el simbolismo. Ellos utilizan el simbolismo tipo 666, pentagrama invertido, la cruz de Leviatán y pues entre otros. A veces nada más como por moda, por... O sea, moda no pasajero, sino porque a mí me gusta que esa sea mi indumentaria, quiero que sea así, o sea, la voy a utilizar, ¿no? No por, o sea, es algo simbólico, no porque crean en eso. Ajá. Bueno, y eso es básicamente el satanismo, teísta y no teísta. Traté de dar ejemplos de cada uno para que quede claro que no todos somos malos, ni violentos, ni queremos que llegue el apocalipsis, o a veces sí. No todos hacen rituales fatales. Iggy se centra más en la responsabilidad de tu vida sin dañar ni culpar a nadie más. Invita a pensar libremente sin obedecer a nadie, que es lo más importante. La daga bajo la luna. ¿Cómo ves? ¿Te gustó Pues sí me esta gusta. información? Sí, 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 yo creo que es una guía más Ajá, que pueden utilizar de repente las personas que no se identifican con las guías que normalmente nos imponen em, en nuestra vida. ajá, Es igual, ¿no? Que como lo hemos comentado, es la invitación a informarte y a expandir un poco los horizontes. No porque toda la vida en tu familia te dijeron tienes que ir a la iglesia católica todas las ujú, semanas ujú, y con esto vas a forjar tu vida y de aquí van a salir tus ujú, valores y de ujú. aquí va a salir tu forma de pensar. No estoy diciendo que sea algo malo y que todo sea malo. Claro, Hay cosas buenas que salen de las religiones católicas y cristianas, pero también de repente habemos personas que terminamos no haciendo tanto match
con ese tipo de guías, con ese tipo de filosofías y creencias. Ujú. Y de repente hay una etapa de nuestras vidas en las que podemos estar un poco perdidos, ¿no? Y creo que el satanismo simplemente es una opción más a la que te puedes acercar em, y en la que puedes informarte, Ujú. entenderla, Ujú. y en una de esas te hace match, Exacto. Ujú. ¿no? Y Y en si no, un- está bien. y si no, también está bien, Ujú. exacto, pero en una de esas puedes obtener una guía un poquito más estructurada para que no te sientas tan perdido en los valores y principios en los que puedes forjar tu vida. Claro. Y pues yo prefiero creer como en algo, en una corriente filosófica que en algo impuesto. Yo soy enemiga de que me impongan cosas Sí. y más algo así. O sea, me caen muy mal, pero bueno. No voy a profundizar en mi pequeño sentir. No lo hagas personal. No lo hago personal, claro. Y pues nada, así llegamos al final. ¿Tienes algo que agregar? No, nada, muy interesante como siempre. Un placer estar aquí. Recordando que esto solamente es el inicio, una pequeña introducción. Hay más, si les interesa, pues les recomiendo que vayan a ver el documental de Hail Satan. No sé si todavía siga en Netflix, pero creo que yo lo vi ahí. Si no, búsquenlo, Cuevana o algo ahí debe de estar en línea, hasta en YouTube. Y pues ya nos platicarán si se sienten identificados o siguen yendo por su sendero de la mano derecha. Y no solamente en ese documental, seguramente aquí también va a haber más episodios en los que estaremos profundizando más sobre este tema, sobre estas filosofías. Ajá, principalmente pienso las reglas satánicas, las 11 reglas satánicas que vienen al inicio de la Biblia, Estaría que bueno. está increíble, me encanta. Estaría bueno un episodio profundizando en eso. Sí, totalmente. Y pues nada, así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme a mí y al producer esta noche. Nos encontramos en la siguiente. Chau, chau. La daga bajo la luna.